cordial saludo. A continuación vamos a hablar sobre el modelo de vida útil del concreto propuesto por Tutti y Helen. Los expositores son Charlie de Jesús Romero Villalobos, Diana Pilar Sánchez Ramírez, Franklin Leonardo Estupiñán Terán y quien les habla Angélica María López Legarza. De acuerdo a la vida útil por Tutti y Helen, ellos se refieren a 4 fases para rectificar si estamos en conclusión con una vida útil del concreto. Y a continuación vamos a hablar sobre un modelo base, como fue el colapso de las torres Champlain, ubicadas en Miami, Estados Unidos. Como estaba hablando anteriormente, tenemos 4 fases, el cual es fase de inducción, fase de propagación, fase de deterioro estructural y fase de colapso. En la fase de inducción, este es el periodo en que la estructura conserva los requisitos del proyecto sobre seguridad, funcionalidad y estética, sin costos inesperados de mantenimiento, es decir, si la estructura careciera de cualquiera de estas 3 propiedades, como lo dije anteriormente, seguridad, funcionalidad y estética, este ya sobrepasaría sobre el periodo de su vida útil. En este caso aquí tenemos a la izquierda, a la derecha, una estructura o un edificio de 16 a 20 pisos. Si nosotros no realizamos un mantenimiento adecuado a esta estructura, ella prácticamente podría reducir su vida útil debido a varios factores. Si entramos en mantenimiento a hacerle a este edificio, incluye tanto el mantenimiento de la estructura para recubrimiento del concreto, en este caso realizar una impermeabilización, realizar en este caso si la estructura tiene muy vigente o muy expuesta a la intemperie, con este caso el refuerzo, hay que realizar unos previos mantenimientos para que nuestra vida útil de la estructura tenga una prolongación. Aquí tenemos en esta imagen una de las consecuencias de la corrosión del acero de refuerzo. Tenemos a la izquierda, a la izquierda de nuestra figura, que en este caso sería nuestra derecha, la fisuración del hormigón y la disminución de la ductilidad, tanto componentes estructurales y de concreto, tendrían una pérdida de adherencia por la fisuración del hormigón y en la armadura una disminución de la sección, el cual esto incluye unos criterios en específico. Sería la pérdida de sección del acero, fisuración de recubrimiento y su posible desprendimiento, pérdida de adherencia, tanto en el acero y el concreto, una posible pérdida de ductilidad del acero y una pérdida de las propiedades necesarias y originales del concreto. Estas son la fase de inducción antes de entrar a su última fase, que es el colapso. Va paulatinamente hasta realizar ya su función como tal, que sería el colapso. Aquí tenemos un ejemplo, como lo dije anteriormente, sobre las torres de Champlain que incluimos en la fase de inducción. Pues de acuerdo a la imagen se establece que no cumple, o sea, en este caso pues tenemos un modelo el cual no cumplió tanto a base de investigación, no cumplió con el tipo de suelo y no cumple efectivamente con el diseño de los elementos, en este caso de columnas y vigas, no cumplió con la normatividad de este país, el cual ella perdió una de las 3 propiedades, como le incluye la seguridad y la funcionalidad, como lo establecería para una vida útil del sistema. La fase de inducción en este punto influye en el sistema constructivo y estructuración del mismo, presentando fallas en sus componentes estructurales. A continuación, mi compañero va a explicar sobre la fase 2. De la fase de propagación. En esta fase es cuando esos agentes agresivos han atacado el refuerzo de la estructura, empieza una corrosión, empieza a notarse mucho más el deterioro y se empieza a expandir por todos los elementos de la estructura. Esta es una fase que puede durar varios años dependiendo de las condiciones ambientales en las que esté la estructura y de la calidad de los materiales con los que fue construida. Durante esta fase que empieza con la vida útil de servicio, inicia una serie de manifestación de síntomas o de señales o de patologías como las manchas, como la degradación superficial, como las fisuras, como las grietas,
evidencia de que inició el deterioro severo de los elementos estructurales. Eh, Durante esta fase también se da una vida útil residual que empieza, o es el periodo de tiempo eh, desde el inicio de la evaluación, de la inspección y del diagnóstico de todo el estudio de estas patologías, eh, con el fin de proponer una rehabilitación, una reparación de los daños y así prolongar la vida útil o vida última de esta estructura, en el que se pueden realizar ensayos destructivos o no destructivos, como extracción de núcleos, como demolición localizada, como inspección visual eh, detallada o profunda, también como la recopilación de toda la información de planos, de informes, de diseño y también planos récord de la edificación. Eh, es importante hablar de la durabilidad, ya que el modelo de vida útil está basado también en la durabilidad y esta se define también como la capacidad que tiene el concreto reforzado para resistir los ataques químicos, biológicos, de abrasión y otro tipo de fenómenos que produzcan algún tipo de deterioro en la estructura o en algunos elementos estructurales. Hay factores determinantes en la durabilidad del concreto, como el diseño y cálculo de la estructura. Es importante que durante esta etapa de diseño y cálculo de la estructura se tengan en cuenta las condiciones ambientales a las que va a estar expuesta la estructura. También debe hacerse una correcta escogencia de los materiales a emplear, unas correctas prácticas constructivas y implementar también unos procedimientos de protección y curado para el concreto. Hay problemas que se pueden presentar eh, con estos factores de la durabilidad y problemas en especificaciones del concreto, como la mala calidad de los materiales. Ya estos son temas que son tratados en el título C de la norma sismoresistente del 2010, en el título C, la ciudad, sobre todo en estructuras que están expuestas constantemente al agua, falta de protección. eh, en lo posible se deben crear barreras epóxicas que permitan el correcto desempeño de estas estructuras en ambientes marinos. Y también se pueden presentar fallas en los procesos constructivos, como la falta de recubrimiento, como la falta de vibrado, como la segregación. Hablando del caso en particular que tratamos de Chapman Tower South, eh, se pudo evidenciar que habían placas sin vigas, columnas sin capiteles, incluso problemas en los empalmes y traslapos de los aceros en las columnas. Eh, Se dice que posibles causas puede ser del debilitamiento por los daños acumulados de la corrosión, también el ambiente al que estuvo sometida eh, estuvo incidiendo en la falta, en la pérdida de la masa del acero, en la permeabilidad de esta, y además se le sumaba que había una piscina muy cerca del edificio de parqueaderos, cosa que incidió mucho ya que no hubo un correcto sistema de impermeabilización. En este modelo de vida útil de las estructuras de concreto simple. Bueno, continuando con la fase de deterioro estructural, una de las fases de comportamiento de la vida útil según el modelo de Helen y Tutti, tenemos que en este nivel se alcanza el nivel crítico de deterioro de una estructura, la disminución de su capacidad de carga, la disminución del factor de seguridad para el cual fue diseñado y pues se deben generar toma de decisiones rápidas. En este punto, la estructura ya tiene un daño extensivo de corrosión en toda el hierro armado del concreto. Asimismo, hay una reducción significativa de la capacidad de carga para la cual fue diseñada la estructura. Aparecen deformaciones plásticas en elementos estructurales y se requiere una intervención inminente para tener una edificación sana a futuro. En la diapositiva que estamos mostrando se observan unas fotografías cuando ya se alcanza este nivel de deterioro en el cual pues están expuestos el hierro armado de la estructura con una corrosión significativa, un agrietamiento
Adicionalmente se genera descascaramiento del concreto que se utiliza para separación de los elementos estructurales, y internamente pues se ha generado algún tipo de corrosión. Entonces, analizando la gráfica del modelo de Helen-Tutti, el tiempo en el cual se debe generar una reparación que no lleva a mayores gastos significativos es previo a la etapa de deterioro, que es la que estamos en este momento analizando. Se debe hacer entre el periodo de iniciación y periodo de propagación para evitar daños mayores. Una de las estrategias de mantenimientos correctivos, en este caso ya los preventivos no se tienen en cuenta en este tipo de fase, es un recubrimiento protector en la superficie de la estructura a través de inyección de resinas epóxicas. Adicionalmente, se puede generar mediante la remoción del concreto y aplicación de morteros con algún tipo de aditivo que genere adherencia, remoción y reemplazo de los elementos estructurales que están en muy mal estado. El resultado final, una rehabilitación estructural, un encamisado de las estructuras dependiendo de un previo análisis de vulnerabilidad, y reemplazo de las barras o los hierros de carga que se tengan en la estructura debido a la corrosión alcanzada. Continuamos ya con la fase de colapso, cuando no se generan estos mantenimientos correctivos en el tiempo necesario. La última fase propuesta en el modelo de vida útil por Tutti y Helen es la cuarta fase, que corresponde al colapso. Es la fase final y básicamente es cuando el daño es tan severo en la estructura que definitivamente ya no puede cumplir con la función para la que fue diseñada de forma segura y debe ser reparada o reemplazada. Los antecedentes para que ocurra este colapso son los siguientes: deficiencias en el diseño estructural, errores durante la construcción, ya sea en el proceso constructivo o los materiales que se emplearon para su construcción, falta de mantenimiento y deterioro a través del tiempo, sobrecargas y cargas imprevistas, es decir, cuando se cambia el uso que se le da a la estructura, y eventos extremos que hacen relación a desastres naturales o condiciones extremas. Para poder entender esta fase es importante tener claro el término de vida útil, última o total, que significa el periodo de tiempo que se inicia desde que se ejecuta la estructura hasta finalmente el colapso parcial o completo de la misma. Para que el colapso ocurra se debe a tres, digamos que, motivos. El primero, la reducción significativa de la sección neta resistente del acero, es decir, hay una variación en su geometría. La segunda es una pérdida significativa de la adherencia del hormigón al acero, es decir, un desprendimiento entre los dos materiales. Y la tercera es una disminución significativa en esa capacidad de resistencia del hormigón, es decir, se produce una fatiga en el elemento. Adicional a ello, podemos evidenciar un crecimiento del acero al corroerse y básicamente pues termina es una disminución de la resistencia del elemento que conlleva a la rotura. Importante tener claro que el colapso total o parcial, pues definitivamente la lesión más grave y ocurre pues con la rotura del material debido a un impacto de enorme fuerza, cuyo estado final pues prevé de una situación de una deformación que que ocurrió con anterioridad de forma paulatina a través del tiempo. En la gráfica que podemos ver, digamos que podemos evidenciar cómo en la parte inferior, ya después de toda la vida útil de servicio, aparece pues esta fase de vida última, última o total, que básicamente, digamos, está llegando a ese periodo de colapso parcial o total de la estructura. Para nuestro caso puntual de las torres Champlain South, ubicadas en Miami, digamos que en las fotografías podemos ver la secuencia del colapso, iniciando pues por la falla que ocurrió en la losa del parqueadero, que ocasionó pues una inestabilidad en las columnas de la parte inferior, lo que dio como resultado pues el colapso general de la torre central y posterior el colapso de la siguiente torre este. En la siguiente fotografía podemos evidenciar como un colapso inicial, digamos que conlleva un colapso total de la estructura, ocasionando gran pérdida de vidas humanas y posteriormente la demolición del edificio.
Para terminar, podemos concluir que este modelo de vida útil, pues digamos que es utilizado ampliamente, básicamente para evaluar y poder predecir la durabilidad que tienen como las estructuras del concreto y la necesidad de que se realicen esos mantenimientos pues debido a las exposiciones constantes a ambientes agresivos. Con esto terminamos y pues podrán encontrar el enlace de la grabación en la presentación final. Gracias.